Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos como todos los sábados en punto de las 6:30 de la tarde en su programa La Salud y Usted. Como ustedes pueden ver, hermanados con ISN Network en este proyecto con nuestro amigo y compañero Gustavo Salazar. Hoy tenemos un programazo, Gustavo, un programa que de verdad me da mucho gusto que nos hayamos podido reunir para invitar a estas personalidades del mundo del deporte. Créeme que si en algún momento hemos tenido un programa donde me dé un gran gusto viajar en ese avión imaginario, en ese túnel del tiempo hacia atrás, sería el día de hoy, porque tenemos a dos damas y a un caballero, a dos mujeres, a dos bellas mujeres que realmente son unas guerreras del tatami, que fueron a los Juegos Olímpicos de Barcelona, unos Juegos Olímpicos icónicos por la gran cultura que tiene España en cuestión de deportes, pero también la cultura que se tiene y el folclore y el colorido que fueron esos Juegos de 1992, donde México llevó una delegación muy poderosa, pero fue el taekwondo que respondió con 3 medallas olímpicas, 2 de ellas por las jóvenes que hoy nos acompañan, que realmente nos maravillaron. Una de ellas, multimedallista mundial, que además conquistó 2 medallas olímpicas en Seúl 88 y en Barcelona 92, cuando el taekwondo entra como deporte de exhibición, y parte del programa va a ser el discutir qué tan válido es poner un deporte que están los mejores del mundo y llamarlo de exhibición y no poner oficial esta disciplina. Mónica Torres Amarilla, es un honor tenerla con nosotros en ISN Network y en La Salud y Usted. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, doctor Seferino Zamudio, licenciado Gustavo Salazar, muchas gracias por tomar además un tema tan importante, porque el taekwondo es un deporte de tradición. Saludo a la mesa, al ingeniero Ramonetti y a Dolores Noy. Claro que sí. Nuestra invitada siguiente también, Gustavo, es una joven que la primera mujer en tener una cinta negra en este deporte que a México le ha dado tanta felicidad, tantos momentos emocionantes. Ella también medallista mundial y medallista olímpica en Barcelona. Realmente las dos son íconos en el deporte, son pioneras en este deporte. Todo lo que vino después, Mónica del Real, Águeda Pérez, Iridia Salazar. La misma María. La misma María, que aparece como verdaderamente un ícono también de este deporte. Bienvenida, Dolores Nole Weaver, a ISN Energo y a La Salud de Usted. Buenas tardes, doctor Zamudio, licenciado Gustavo Salazar. Muchas gracias por esta invitación y poder platicar sobre este gran deporte y bello deporte que es el taekwondo, y también saludando a mi compañera de equipo de Barcelona 92, Mónica Torres, y al que fue directivo de la Federación de Taekwondo, el ingeniero Ramonetti. Muchas gracias, claro que sí, es un honor tenerlos con nosotros esta noche. Ingeniero Roberto Beltrán Ramonetti, sin lugar a dudas, un directivo para orgullo nuestro, baja californiano, ensenadense, aunque él radica en Mexicali. Yo creo que si se habla de un directivo, tienes que ver los hechos, ¿no? El trabajo que hizo y que realmente sigue rindiendo frutos, porque María salió en esa gestión directiva de los años 2004, 2005, cuando se concentran en la loma, y por supuesto en sus palmarés 3 medallas de oro mundiales de sus deportistas, ¿verdad?, a los que impulsó, y también las medallas olímpicas de Atenas con lo que fue récord Guinness, la plata de Óscar Salazar, el bronce de Iridia Salazar, coacheados por su padre Reinaldo Salazar, un récord Guinness en este deporte y en muchos otros, y el esplendor de los 2 oros de María y de Memo Pérez, de María Espinosa y Memo Pérez en Beijing 2008. Ingeniero Roberto Beltrán Ramonetti, una vez más,
Es un gusto y un honor recibirlo en ISN Network y en la salud de usted. Bueno, el honor es para mí, doctor. Saludos a todos. Y ahora, doble honor por estar compartiendo con Mónica y con Dolores, que, como usted dice, son dos personalidades, porque ganar una medalla olímpica es difícil, ganar dos es ahí que nos platique un poco Mónica cómo sufrió para la medalla de bronce en Barcelona, y Dolores, pues la primer mujer cinta negra de México. O sea, ellas son pilares en el desarrollo de el taekwondo mexicano, así que es un honor estar aquí compartiendo el micrófono. Así es, ingeniero, más que un programa de televisión, más que un programa de redes sociales, esto es una fiesta deportiva, Gustavo. Pues ahora sí que dos atletas que llevaron este deporte a lo más alto, nos llevaron al podio, que impulsaron, porque al final del día los logros que tuvieron en Barcelona fueron logros importantes en que terminaron en que el deporte, para empezar, ya no fuera de exhibición, ya fuera un deporte real, una disciplina que tomara los Juegos Olímpicos como que no fuera de exhibición, ya ahora sí ya está dentro del juego. Entonces, y desde ahí un parteaguas, porque desde ahí ya no lo hemos soltado, ¿Doge? Desde ahí no se ha soltado, no ha habido una sola edición olímpica que no se haya conquistado medalla, y esto habla muy bien de ese deporte que tiene 13 medallas olímpicas en total, lo cual es, para un deporte, es el único que ha tenido estos logros, ¿no? Y en tan poco tiempo, ¿no? Sí, ha habido deportes, exactamente, ha habido deportes como el boxeo, los clavados, la caminata, pero de una manera intermitente. También potencia México en esos deportes, pero aquí no ha fallado una sola edición. Pero estas dos atletas que tenemos hoy, para que el público lo entienda bien, no solamente fueron pioneras, fueron guerreras, porque tuvieron que luchar con todo y contra todo. Un deporte que no tenía apoyo en ese momento, un deporte que no nada más es un deporte, es un arte marcial, es una filosofía de vida, pero en aquellos tiempos tenían que pelear hasta con el machismo y la misoginia, porque no aceptaban que una mujer practicara este tipo de disciplinas. Mónica, queremos iniciar con usted para que nos diga cómo llega el taekwondo a la vida de Mónica Torres Amarillas. Bueno, pues primeramente saludo al auditorio, ¿no?, de Baja California que nos escuchan, y sobre todo a nivel nacional, que este programa tiene una réplica muy importante. Entonces, bueno, los inicios de Mónica Torres fueron en el Colegio de Humanidades Plantel Sur de la UNAM. Yo tenía 14 años, en aquella época se estilaba empezar a entrenar más o menos a esa edad. Y yo me desarrollé muy rápido porque practiqué gimnasia olímpica de niña. Entonces, cuando yo ingreso al taekwondo, pues tengo un avance muy importante, sobre todo en flexibilidad y en potencia, que es lo que se necesita en el taekwondo. Entonces, cuando yo empecé, habían 60 hombres en el gimnasio y nada más habíamos 3 mujeres. Entonces fue una época en la que a mí me tocó principios de los 80 que nos parábamos en los torneos las mujeres y no nos abrían áreas de combate, porque decían que no habíamos suficientes. Entonces estoy hablando yo de principios de la década de los 80. Posteriormente, bueno, me sigo preparando, sigo subiendo de grados. El taekwondo era más un arte marcial que un deporte. El deporte empieza muchos años después. De esta manera a mí me toca incorporarme a la primera selección nacional, que fue en 1986, que nos dejaron por falta de recursos económicos, era para una Copa del Mundo en Turquía. Entonces nos concentraron, después nos dijeron, pues váyanse a su casa, y ahí nos quedamos pues con la ilusión, ¿no? El siguiente año viene ya oficialmente el primer campeonato femenil de taekwondo, donde se nos incluye por primera vez a las mujeres, y bueno, aquí el tema fue que la federación no tenía recursos, no me quiso pagar el boleto. Entonces mi familia se organizó, mi entrenador hizo con mis compañeros una fiesta, la UNAM me puso una parte porque la UNAM pues no tenía presupuesto para alto rendimiento, ¿no? Las universidades no estaban preparadas para tener atletas de alto rendimiento en la década de los 80, no tenían presupuesto. Entonces de cooperacha realmente llegué, y además por mi cuenta, porque ya era seleccionada nacional, ya había ganado yo un selectivo, llego a Barcelona, España, ¿no? Y entonces así es como ya compito y gano. Bueno, pues tuve la fortuna de traer la primer medalla mundial para México en la categoría femenil, ¿no?
Y entonces así llega, fíjense lo que son las cosas, el primer premio nacional del deporte para el taekwondo lo obtuvo una mujer, ¿no? Lo obtuvo Mónica Torres. Entonces yo así empiezo ya otra historia, rumbo a Barcelona 1992. Todavía gané una medalla en juegos, en los juegos universitarios, y luego saco otra medalla en Copa del Mundo, y bueno, así llego a Barcelona 92, donde yo ya me retiro. Pero bueno, a grandes rasgos esa es la historia, cómo me tocó a mí por esta parte abrir brecha. Yo les puedo decir que cuando regresé a un grupo de entrenadores me comentaron después de Seúl 88, mira Mónica, tu logro son las medallas, pero después de que tú regresaste de Seúl 88, los gimnasios se llenaron de niñas porque los papás no las dejaban practicar una disciplina que se consideraba para hombres. Entonces, pues para mí fue pues la labor social más importante, yo creo que he hecho en mi vida, ¿no? Que las mujeres estamos incluidas en un deporte que se consideraba para hombres, un arte marcial. No, pues qué interesante. ¿Ves, Gustavo? Ven, amigos, porque les digo que es una guerrera de el taekwondo. Realmente siempre nadó contracorriente y finalmente creo que tuvo una retribución con el Premio Nacional de Deporte a todo el batallar. Qué difícil ha de ser campeón nacional, tener la calidad ya de un mundialista y luego que no tener los recursos para competir por tu país, ¿no? Vamos con otra guerrera, con otra pionera, la primera mujer en lograr conquistar una cinta negra en este deporte, Dolores Nole Weaver, que también seguramente tuvo una historia interesantísima. ¿Cómo inicia el taekwondo? Yo inicio mi práctica de taekwondo en los años 70, para ser exacta en el 72, y mi inicio es como un regalo de cumpleaños, ¿no? Es lo que pido yo a mi papá y a mi mamá como regalo de cumpleaños, clases de karate en aquel entonces, ya que no había la diferencia entre las artes marciales y en aquel entonces era el karate coreano. En esa época, cuando yo inicio mi práctica, no había niñas practicando taekwondo y yo era una novedad en los torneos, en las clases, ya que, pues sí, como bien decían en un principio, era considerado un deporte para varones, y el que una güerita estuviera ahí practicando y haciendo combates con sus compañeros, pues era algo inusual. Inclusive, pues recuerdo que en mis primeros torneos, que todavía no existía el equipo que existe ahora, era con cintas como con el karate, yo participara y se paraban los torneos para ver a la güerita pelear. Y mis compañeros de clase muchas veces se juntaban y decían, bueno, vamos a pegarle a la güerita para que se vaya, ¿no? Y como siempre lo digo a tono de broma, bueno, pues la güerita le salió respondona. Entonces, mi camino fue el estar entrenando. Yo hacía combates, entraba a los torneos, pero yo participaba con hombres, ya que no había mujeres en aquel entonces. Y esto fue hasta los 15 años. Ya a nivel internacional, como ya comentó Mónica, en el 87 es el primer campeonato mundial oficial para mujeres, en el cual participo, pero en los finales de los 70, principios de los 80, se empieza a haber problemas políticos con la federación y con las diferentes, y con la organización Mudo Juan, en donde mi maestro José Luis Olivares decide separarse del profesor Dai Wan Moon y se convierte en el Instituto Mexicano de Taekwondo. Y entonces en los eventos nacionales, pues éramos el equipo disidente, y por las cuestiones políticas muchas veces, bueno, yo quedé fuera de la selección por cuestiones políticas, más no por cuestiones deportivas. Y esto me ocurrió tanto en el 87 como en el selectivo para Juegos Olímpicos del 88. Quedo fuera de la selección, de la selección olímpica de 88. Me decepciono y me desilusiono un poco por la situación política, porque no era por calidad deportiva, sino más que nada era situación política de aquel entonces. Nuevamente regreso al taekwondo en el 89, sin cuidar mi peso, sin entrenar, pues como yo venía entrenando, y quedo en la selección.
para ir al Mundial en Corea 89. En ese evento mundial tengo una muy buena gráfica, pero me lastimo en mi segundo combate con la austriaca, le gano a ella, pero sufro un esguince de segundo grado y no puedo continuar en el evento. También en ese año vamos a los Juegos Mundiales en Alemania, en donde el entrenador de aquel entonces, el profesor José Sámano, decide que yo vaya como peso medio y peso pesado, porque era cuando empezaban las competencias a homologar las categorías, en donde Mónica iba en peso fini fly, Ñazi del Sorena iba en bantam feather, Jessica González iba en light welter, y entonces por mi constitución decían que yo podía dar middle heavy. Fue una experiencia muy bonita. Llegamos a Barcelona, Mónica Torres, Patricia Mariscal y yo, y Mónica Torres y yo competíamos el mismo día, un 5 de agosto de 1992, y yo entré a participar contra Croacia y le gano a la croata y posteriormente pierdo con China Taipei. Pero yo ya tenía la medalla de bronce, como dice Mónica, en estos dos eventos, tanto Seúl como en Barcelona, iba lo mejor del mundo, iba pura medallista mundial. Para mí fue una circunstancia, primero haber logrado ese sueño de toda mi vida desde niña, de poder participar en unos Juegos Olímpicos, y después verla coronada con una medalla. Fue un orgullo muy grande compartir ese día con Mónica, el estar con ella, aprendí mucho de ella y creo que esa experiencia para mí ha sido invaluable, porque el taekwondo lo que me ha dado a mí es una forma de vida y que hoy en día yo trato de transmitírsela a mis alumnos. Entonces, a mis alumnos de escuela primaria, porque soy maestra de inglés. Definitivamente que sí. ¿Ves, Gustavo, por qué te decía? Motivos económicos, motivos políticos, motivos de que no pertenecías a la escuela que estaba en ese momento, y entonces se veían marginadas, pero estas mujeres con su gran calidad, pero sobre todo con esa garra de la mujer mexicana, con ese corazón, salieron avantes con todo y contra todo para triunfar en el taekwondo, ser un ejemplo y ser un referente en su deporte. Ingeniero Roberto Beltrán Ramonetti, bienvenido a ISN Network y a la salud de usted, un directivo de su capacidad que conoce a fondo el taekwondo. Háblenos un poquito. Recientemente se dio una noticia por el Comité Olímpico Venezolano, un representante al que usted conoce muy bien, me contó algunas anécdotas muy interesantes hace 2 días. Y bueno, resulta de que él agradece al Comité Olímpico Internacional el hecho de que oficialicen las 2 medallas que obtuvo Venezuela en Barcelona, que fue un oro y un bronce. Y entonces yo la verdad que cuando vi esa noticia dije, lo lógico, ¿verdad? Se oficializó el mal llamado deporte de exhibición, porque ¿cuál exhibición si venían los mejores del mundo? ¿Cuál exhibición si están guerreras del tatami luchaban con todo por estar ahí? Y seguramente otras historias en otros países similares. Y bueno, ¿cómo ve usted esa situación? De repente, pues, emocionante, ¿no? Porque esas 3 medallas, para México, para el taekwondo mexicano, para ellos que las ganaron, ¿verdad? Pues, sería muy importante. Pero sí, extraño, porque ¿cómo sería posible que el Comité Olímpico Internacional decidiera darle valor a las medallas de Venezuela y no a la de los otros países? Y aquí yo no sé si Mónica o Dolores han buscado a Carlos Padilla, al presidente del Comité Olímpico Mexicano, para ver cuál es la opinión. Pues de entrada, esas 3 medallas de México lo posicionarían. Creo que ahorita estamos en el 5º lugar en la tabla general, contando las medallas a partir de Sydney. Y esas 3 medallas, pues prácticamente harían del taekwondo como el deporte más exitoso, yo creo, en toda la historia de México. De México.
y bueno, hasta el licenciado Jesús Moreno, que fue el que era el presidente de la federación, yo creo que le tocaría algo, un baño de gloria, ¿no? Por ese resultado. Pero sí es extraño, ¿no? Y extraño además de que nadie más, o sea, no he visto en ningún lado que salga alguna noticia, porque esto sería júbilo para todos, ¿no? O sea, se me haría increíble que nada más se consideraran los venezolanos, ¿no? Al Lindo y a Adriana Contreras. No, yo pienso que la justicia en el deporte tiene que ser sin excepciones, ¿no? Si ya se reconoció oficialmente las medallas de un país, tendrían que reconocerse todo el torneo, ¿no? Como oficial, las 64 medallas de los 8 pesos de varones, los 8 pesos de damas. Nosotros hubiéramos desempeñado el mismo papel si hubiera sido oficial. ¿Por qué? Porque el taekwondo tiene una carrera a nivel mundial entre el ranking de los primeros del mundo, ya considerando que cuando fueron en los Juegos Olímpicos del 68, habían 64 países participando en taekwondo. México estaba por ahí entre el sexto y el séptimo lugar mundial. Entonces, el taekwondo pues nada más estaba refrendando esta calidad que tenía en México y a nivel mundial. Entonces yo sí repito, es circunstancial. Sí me parece, no me gustaría pensar que parece injusto porque yo nunca le he quitado mérito a mi medalla, igual tengo 4 mundiales que 2 olímpicas porque me costaron lo mismo, y ahora, lo que sí les puedo decir es que yo ahora veo el taekwondo y con el petro electrónico ha desmerecido mucho. Antes teníamos que ser tan contundentes que tenías que simbrar al contrario. Lo que comentaba Lolita, que las decisiones políticas nos afectan, porque realmente esta fue una decisión política de la cúpula de la Federación Internacional de Taekwondo con las autoridades del Comité Olímpico Internacional, que no se pusieron de acuerdo en algunos temas, incluso de patrocinios que después supimos, porque Corea quería entrar con sus patrocinios. ¿Por qué? Porque eran los que producían los petros electrónicos, los tenis, los uniformes, y el Comité Olímpico Internacional dijo, momento, aquí nada más entran las marcas. Entonces fíjense, esto casi nadie lo sabe, pero fueron estos temas económicos los que no permitieron que taekwondo entonces fuera oficial. Entonces también yo quisiera preguntarle a Dolores Nole, o las medallas obtenidas en Barcelona, y como dice Mónica, se deben también tomar en cuenta las de Seúl 88, debido a que, bueno, el taekwondo tiene la participación a nivel mundial de muchos países, cosa que no sucedía con el frontón. El frontón nada más era practicado como por 6 países, pero el taekwondo es un deporte que tiene una difusión a nivel mundial muy grande, y por lo tanto debería de haber entrado como deporte oficial. Y si no, también debería de haber sido que no se hubieran brincado un ciclo olímpico, ya que taekwondo no hubo en Atlanta 96. No hubo, sí. En Atlanta 96 se decide que el taekwondo sea oficial en Sydney 2000. Entonces sí fue algo en un principio muy difícil, porque inclusive teníamos diferencias en México, no por el hecho de decir yo estoy muy orgullosa de mis logros, estoy muy orgullosa de representar a mi país y de haber obtenido una medalla, pero el hecho de que en algún momento se nos etiquetara como deporte de exhibición, en donde el Comité Olímpico Internacional nos reconocía como atletas, mas no como medallistas, y que a raíz que sale las 2 medallas de Venezuela, no sé si sea por la situación política que tienen o por la necesidad de tener un reconocimiento internacional, se haga esto viral con ellos 2, y que al momento yo ahora de escuchar esta noticia y de meterme a lo que es la página del Comité Olímpico Internacional, ver que como atleta sí aparezco. Si busco como medallistas dentro de esta página, no aparezco. Pero si busco mi perfil, sí lo encuentro. Y si manejo ahí logros o medallas, entonces sí aparece mi medalla olímpica.
pero si no de otro lado, buscándolo por edición como Barcelona 92 y poniendo medallistas, la única medalla que aparece reconocida es la de Carlos Mercenario. Caminata 50 kilómetros. Creo que el taekwondo ha sido un deporte representativo, como dijeron. Todos los Juegos Olímpicos en los que ha habido taekwondo, México ha sido medallista. Y si no hubiera sido por los primeros medallistas de Seúl 88, no sabríamos si hubiéramos llegado hasta el momento. Y en el caso como mujeres, son 13 medallas, de las cuales, bueno, pues son 5 hombres y 4 mujeres las que hemos tenido medalla. Pero pues las mujeres estamos apretando muy fuerte, no nada más en taekwondo, sino en todos los deportes en donde parece ser que a lo mejor ahora en Tokio 2020 tengamos una igualdad de participación, hombres y mujeres. Efectivamente, son las palabras y reflexiones de Mónica Torres y Dolores Nole, medallistas olímpicas de Barcelona 92. Yo creo que es incorrecto que se consideren de exhibición a esas alturas de la vida. Yo creo, es mi opinión muy personal, yo no soy un experto, que no ha habido un equipo tan completo, tan sólido de taekwondo como el que hubo en Barcelona, especialmente en Barcelona, comandados por supuesto, con Zúñiga, con Patricia Mariscal, con William de Jesús Córdoba, Mónica Torres, Dolores Nol. Todos eran tremendas estrellas del deporte o de tremenda calidad en el deporte. Quisiera saber la opinión del ingeniero Roberto Beltrán Ramonetti de ese equipo. Pues sí, era un equipazo, ¿no? Era un equipazo, la verdad. Los 5 que mencionamos, Rafael Zúñiga, William de Jesús, Patricia Mariscal, que es otra de las grandes pioneras del taekwondo mexicano. Dolores y Mónica, pues eran tremendas, ¿no? Por eso fueron, realmente. Por eso fueron. Y el tema de volver al arte marcial, bueno, la Federación Mundial le apostó a que se podía encontrar un equilibrio entre el arte marcial y el deporte. Y la realidad, ahora el tiempo le ha dado la razón al maestro San Kyoshi. O sea, al final el deporte se impuso al arte marcial. Y hay países como Cuba, por ejemplo. Cuba, los atletas de Cuba no siguen un proceso marcial. O sea, no cinta blanca, cinta amarilla, cinta verde, cinta azul. O sea, no. Ellos preparan al atleta, le enseñan lo básico y lo sueltan al área, ¿no? Y curiosamente, o sea, hay muchos problemas con los competidores cubanos en cuanto a la disciplina por esa falta de formación marcial, ¿no? Y yo me imagino que debe haber algunos otros países que siguen ese ejemplo, ¿no? Ya no es, definitivamente ya no tiene nada de arte marcial, son peleadores, ¿no? Tenemos que culminar, nos podemos estar toda la noche y desvelaríamos a los invitados. Habrá que amarrarlos, porque estamos seguros que se va a lograr, ¿no? O sea, yo no veo punto de cómo a Venezuela sí y a México no. Yo creo que eso es cuestión de tiempo. Hay que amarrarlos de una vez para cuando se oficialice, pues los tengamos con un programa dedicado a cada uno de ellos. Amigos, hemos tenido una edición más de su programa La Salud de Usted. Si lo disfrutaron la mitad de lo que lo disfruté yo, seguramente están con una sonrisa como la mía en los labios. Recuerde que el próximo sábado en punto de las 6:30 de la tarde, usted tiene una cita con nosotros en La Salud y Usted.